Bienvenidos a la escuela dominical Ben Sígueme. Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Este título me hace recordar algunas experiencias del pasado. Por ejemplo, mi bendición patriarcal, que la recibí en marzo de 1972, cuando yo tenía 21 años de edad y 13 meses en la iglesia. Como en aquella época no había estacas en España, sino solamente unas cuantas ramas esparcidas por el país, en Madrid había 2 ramas, el patriarca presidente o patriarca general de la Iglesia, que en aquella época era Eldred G. Smith, vino a España a dar bendiciones patriarcales y allí dio unas cuantas bendiciones a los jóvenes adultos de Madrid. En la bendición que me dio a mí hay una frase muy interesante y que se relaciona con el título de la lección, por eso me viene a la mente esta experiencia. Esta frase dice así: por medio del buen ánimo recibirás poder para vencer los esfuerzos del adversario. Yo me bauticé en 1971 y en 1973 se bautizó una joven que se unió al grupo de jóvenes adultos. Allí nos conocimos y 2 años más tarde, en 1975, nos casamos. Estando ella recién bautizada, los miembros de las 2 ramas que había en Madrid tuvimos la visita del elder Jacob de Jager, autoridad general en aquella época. Él era holandés. Y ella, esta joven, con la ingenuidad de los nuevos conversos, se acercó a él y le dijo: ¿me da usted un consejo? El elder de Jager, un hombre muy jovial y animoso, no se lo pensó 2 veces y le dijo: sé de buen ánimo. El ánimo otra vez. El elder de Jager era un ejecutivo de la empresa Philips y recuerdo que alguna vez que nos visitaba decía: Philips, mejores no hay. Una frase muy conocida en aquella época porque se podía ver en las vallas publicitarias, referida a las bombillas de esa marca y de la luz que daban. Lámparas Philips, mejores no hay. Así que yo cuando pienso en Elder de Jager pienso en 2 cosas, una en el ánimo y otra en la luz que él vendía con las lámparas Philips por todo el mundo. Por tanto, mi esposa y yo recibimos el mismo consejo cuando estábamos recién bautizados y años antes de conocernos y de casarnos. El elder de Jager le dijo a ella que fuera de buen ánimo. Y el patriarca Smith me dijo a mí que si tenía buen ánimo, recibiría el poder necesario para vencer los esfuerzos del enemigo, de Satanás, del adversario. Aquellos consejos han sido muy útiles años después en nuestro matrimonio y en nuestra vida familiar para enfrentar los desafíos que siempre la vida trae. La lucha contra los esfuerzos que el adversario está haciendo para destruirnos es el tema de esta y de otras lecciones que hemos visto. Y por eso ser de buen ánimo es necesario siempre. Y como digo, está en el título de la lección de hoy.
Precisamente de esto habla el primer capítulo de Tercer Nefi, que empieza comentando algo tremendo. Sabemos que Samuel el Lamanita predijo algunas de las señales que se verificarían en la tierra como anuncio del nacimiento del Cristo. Y como parecía que esas señales no acababan de cumplirse, leemos las reacciones, por un lado, de los que no creyeron al profeta y por otro, de los que sí creyeron. Los que no creyeron empezaron a burlarse de quienes habían creído, diciéndoles: ha sido en vano vuestro gozo y vuestra fe. Y los que sí creyeron empezaron a apesadumbrarse, preocupados de que no llegaran a verificarse aquellas señales que se habían declarado. Y yo pregunto, ¿en verdad es vana nuestra fe y nuestra esperanza en las palabras de los profetas, como dicen los incrédulos? Las burlas o las críticas del mundo agnóstico y ateo nos han hecho alguna vez dudar de todo aquello que hemos escuchado a los profetas y que da sentido a nuestra existencia. ¿Acaso no es cierto que hay un Dios que es nuestro Padre y que tiene un plan de salvación para nosotros? ¿No es verdad que la vida sigue después de la muerte y que las familias podrán vivir juntas para siempre en un mundo mejor que este, como nos prometieron a mi esposa y a mí cuando nos sellaron en el templo de Suiza? Entonces nos preguntamos, ¿no se van a cumplir todas las promesas que Dios nos ha hecho a lo largo de la historia por medio de los profetas? La verdad es que uno se pregunta por qué ese interés maligno de algunos incrédulos llamados nihilistas, porque dicen que después de esta vida no hay nada, su deseo de contagiarnos a nosotros los creyentes de su incredulidad destructiva. Es un interés extraño y que me hace pensar en la razón por la que tienen ese deseo de destruir la fe de los demás. El problema de estos incrédulos era que no se conformaban con reírse y burlarse de los que creyeron en las palabras de Samuel el Lamanita, sino que demostrando esa actitud que estoy diciendo de miseria moral en el que se encontraban, amenazaron con aplicar la pena de muerte si no se cumplían las promesas. La pena de muerte para los que habían creído al profeta. Y la pregunta nuevamente es, ¿pena de muerte a los que creen en los profetas y en la venida del Cristo? ¿Qué delito es ese? ¿Qué razón oculta hay en aquellos que condenan a muerte a los que creen en los profetas y creen en el Cristo? ¿Dónde está el problema de creer en Dios y desear que venga a este mundo? ¿Hasta qué punto puede llegar la, llamemos, degeneración del género humano? Y Nefi, el hijo del Nefi que hemos conocido en el libro de Lamán, se postró en tierra en aquella ocasión tremenda en la que el peligro de muerte amenazaba a los fieles, y orando todo el día hasta que finalmente escuchó la voz del Señor que le decía: alza la cabeza y sé de buen ánimo, que es el título, como hemos visto, de la lección, y que por tanto recurre nuevamente en este momento difícil al ánimo. Y añadió lo que con tanta ansiedad estaban esperando todos los fieles. Le dijo el Señor: ha llegado el momento. Esta noche se dará la señal y mañana vengo al mundo.
Qué maravilla, digo yo, si el Señor nos dijera eso mismo esta noche sobre su segunda venida. Y ocurrió lo que Samuel en la manita había profetizado. Al ponerse el sol y al caer la noche no hubo oscuridad, sino que todo estuvo tan claro como si fuese mediodía. Y la mayor parte del pueblo, ante esta señal, creyó y se convirtió al Señor. Pero Satanás, con sus maquinaciones inicuas, empezó a esparcir mentiras entre el pueblo para endurecer sus corazones. Yo me pregunto, no sé qué mentiras serían esas que pudieran negar lo que todos habían presenciado con sus propios ojos. Y por eso esta vez parece que muchos se negaron a hacerle caso, por lo menos de momento. Digo de momento porque los ladrones de Gad y Antón seguían amenazando y presionando desde los refugios y guaridas que tenían en las montañas para contrarrestar el efecto de estas señales, y poco a poco iban logrando que, a pesar de todo, muchos se unieran a ellos. Y lo más triste es leer al final del capítulo 1 de este libro del tercer Nefi, que eran los jóvenes quienes se estaban uniendo a estas bandas de ladrones. La última frase de este primer capítulo de tercer Nefi no puede ser más desalentadora, diciéndonos que el pueblo estaba muy afligido por causa de la iniquidad de la nueva generación. Y la verdad es que hace falta tener mucho ánimo para no perder la fe en el futuro, al ver que tantos jóvenes, entonces y ahora, deciden dar la espalda a los profetas y escogen seguir a las organizaciones que inspira y alienta Satanás. Porque, como comentó una vez el presidente Ayrin, bastaría que una generación entera no tomara el testigo de la generación anterior y no lo pasara a la siguiente para que la Iglesia desapareciera. En una revelación que dio el Señor por medio del profeta José Smith en 1831 leemos: «Sed de buen ánimo, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé». Esto lo leemos en Doctrina y Convenios 68.6. Y otra vez tenemos el ánimo y la necesidad de recurrir a Él en estos momentos. Estas palabras son muy importantes y muy necesarias en estos tiempos en los que la desesperanza amenaza con hundirnos. Nos hace mucha falta saber y sentir que Dios ampara a los que le siguen. Y yo sé que es así. He sentido muchas veces el amor de Dios como si sus brazos misericordiosos estuvieran envolviéndome. Como padre que soy, creo que sé cómo es el amor de un padre por sus hijos, y sentirme hijo de Dios, hijo de un Padre amoroso, es una gran experiencia. Ser de buen ánimo no es fácil cuando la vida se complica, pero como dice mi bendición patriarcal, el buen ánimo no debe ser el resultado de que todo vaya bien, sino el motor para lograr que las cosas mejoren. ¿Que todo está muy mal? Pues seamos de buen ánimo y luchemos por mejorar todo lo que sea posible.
Debemos, como dice el título de la lección, alzar la cabeza y elevar nuestra visión al cielo para que las cosas terrenales no nos impidan ver las celestiales. El testimonio es que Dios vive y que hay un plan de salvación que triunfará contra el plan de condenación. Esto no debemos perderlo de vista para que el buen ánimo no nos falte. Estamos hablando de ser de buen ánimo. Pero ¿qué es el ánimo? ¿Qué significa la palabra ánimo? Ánimo viene del latín animus y del griego anemos, que significa soplo. Recordáis que en Génesis leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre fue alma viviente, es decir, el cuerpo inanimado se animó con la entrada del espíritu y se llenó de energía vital, de fuerza, de vigor y de valor. Una palabra hermana de ánimo es entusiasmo, del griego en theos o en teos, en Dios. Una persona entusiasmada es, por tanto, la que lleva a Dios dentro, la que tiene su espíritu y por medio de él recibe una fuerza superior que le viene de lo alto. Por eso, en el momento de mayor oposición contra la Iglesia, el Señor dijo a Nefi: alza la cabeza y sé de buen ánimo. Y entonces le anunció aquello que más ánimo puede traer a nuestra vida: el nacimiento del Cristo, la venida de Dios a la tierra, y con Cristo entre nosotros, con Dios en nosotros, viene el entusiasmo, la fuerza para vivir y para enfrentar la oposición. El nacimiento del Cristo vino acompañado de una luz que prevaleció incluso durante la noche, porque era una luz que no tenía nada que ver con la luz del sol. No era una luz terrenal, sino una luz celestial. Y no hay mejor luz para nuestra vida. Y esa es la promesa que tenemos nosotros. Si dejamos que el Cristo nazca en nuestra vida mediante la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y la fidelidad al convenio del bautismo, tendremos luz en medio de las tinieblas del mundo, la luz del Espíritu que iluminará nuestro camino hacia la vida eterna y nos ayudará a tener la fuerza necesaria para vencer las burlas y las amenazas de los incrédulos, siempre dispuestos a hacernos creer que nuestra fe en el Evangelio restaurado y nuestra esperanza en la vida eterna son vanas. Hermanos y hermanas, por tanto, alcemos nuestras cabezas y seamos de buen ánimo. Vivamos dignos de tener a Dios con nosotros, que nos ayude a tener una luz que disipe las tinieblas de la incredulidad y de la desesperanza. Hermanos y hermanas,